Cuando uno migra, cree que aprende un país caminándolo, comiéndolo, trabajando en él, hablando con la gente. Y sí, todo eso ayuda. Pero yo descubrí algo más. También se aprende un país escuchándolo. Y en mi caso, México lo empecé a entender muchas mañanas manejando, llevando a mi hija a la escuela con la radio encendida. Pero para explicar eso tengo que irme mucho más atrás. Yo crecí en una época donde la radio todavía tenía un lugar enorme en la vida diaria. No existía Spotify, no existía YouTube, no existían los podcasts. No existía eso de poner exactamente la canción que querías escuchar en el momento que querías escucharla. Había televisión, había radio y había que adaptarse a lo que estuviera pasando en ese momento. De hecho, uno de los objetos más modernos que recuerdo de mi infancia era mi despertador con radio. Hoy suena normal, casi ridículo, pero en ese momento era una maravilla tecnológica. Yo no me despertaba con una alarma cualquiera, me despertaba con una emisora. Y recuerdo que en la mañana comenzaba un programa que se llamaba algo así como México, Colombia y Venezuela, donde ponían música de los tres países. Ahí, sin saberlo, México ya estaba entrando en mi vida desde la radio. No era una idea migratoria, no era un proyecto, no era una decisión de vida. Era simplemente música sonando en la mañana. Después venía otra parte del ritual, el carro. Mientras nos llevaban a la escuela íbamos escuchando noticias. Y eso también formaba parte de la vida cotidiana. La radio era compañía, información, conversación de fondo. Era una forma de saber qué estaba pasando. Con el tiempo, la radio siguió siendo parte importante para mí. Cuando era adolescente, grabar música de la radio era toda una aventura. Había que tener el cassette listo, esperar la canción, apretar récord en el momento correcto y, por supuesto, rezar para que el locutor no hablara encima del intro o del final. Era una ciencia imperfecta y también era parte de una forma distinta de relacionarse con la música. Uno no tenía control absoluto, uno esperaba, uno cazaba canciones. En Caracas, además, uno tenía sus emisoras preferidas y dependiendo de la hora, del programa, del locutor, del tipo de música, uno se iba mudando de estación. La radio no era solo un aparato, era una especie de mapa sonoro de la ciudad. Por eso, cuando llegué a México, de alguna manera la radio ya era un territorio conocido para mí. Lo que no sabía era que aquí se iba a convertir en algo mucho más importante. Durante años tuve una rutina muy concreta, levantarme temprano y llevar a mi hija a la escuela. Y en esas mañanas, manejando por México, terminé cayendo en una estación, 88.9 Noticias. Y ahí apareció Panorama. Al principio fue simplemente compañía. Uno está recién llegado, está tratando de entender la ciudad, las distancias, el tráfico, los tiempos, las reglas no escritas. Y la radio ayuda. Primero porque te mantiene despierto. Segundo porque te informa. Y tercero porque aunque no lo note de inmediato, te empieza a enseñar cómo habla la gente. Pero con el tiempo, Panorama dejó de ser solo un programa que escuchaba en el carro. Se convirtió en una referencia. Y aquí quiero explicar algo importante. Cuando uno migra, normalmente piensa que el idioma no va a ser problema si llega a un país donde se habla español. Yo venía de Venezuela, llegué a México, en teoría hablamos el mismo idioma. Pero en la práctica no hablamos exactamente igual. Usamos palabras distintas, tenemos tonos distintos, hay expresiones que significan otra cosa, hay bromas que no se entienden, hay silencios que pesan distinto. Hay formas de decir las cosas que pueden sonar duras, suaves, directas o exageradas, dependiendo del país. Y la radio mexicana me empezó a enseñar eso escuchando cómo se dan las noticias, escuchando cómo se interrumpe una conversación, escuchando cuándo una broma entra bien, escuchando cuándo una palabra fuerte se puede decir y cuándo no, escuchando cómo se habla de política, de tráfico, de seguridad, de clima, de fútbol, de la vida diaria. Y ahí hubo algo que me llamó mucho la atención. En Venezuela, por lo menos en la radio tradicional que yo escuchaba, las malas palabras estaban prácticamente prohibidas. Y supongo que en México también hay reglas, hay límites y hay criterios. No es que la radio sea una conversación sin filtro, pero en Panorama empecé a notar algo curioso. A veces se transgredía esa regla. No de manera vulgar, no como un exceso, no como una provocación barata, sino con una precisión muy mexicana. En el momento justo, con el tono justo, con la intención justa. Y eso, aunque parezca pequeño, para quien viene de afuera dice mucho. Porque uno empieza a entender que el lenguaje no es solo lo que se dice, también es cómo se dice, cuándo se dice, quién lo dice y en qué contexto.
Una expresión que para mí podía sonar fuerte, en México podía ser simplemente una forma directa, cotidiana, incluso humorística de poner énfasis. Y esa fue una de mis primeras grandes lecciones culturales escuchando radio mexicana. No basta con entender las palabras, hay que entender el código. Pero había otro tema todavía más importante, el fútbol. Yo venía de Venezuela, donde también hay pasiones deportivas. En mi caso, uno puede pensar en Caracas Magallanes, por ejemplo. Y claro que hay rivalidad, claro que hay emoción, claro que hay discusiones. Pero lo que yo escuché en México alrededor del fútbol era otra cosa. Especialmente cuando en el programa empezaban las discusiones entre Alejandro Villalbazo y Alex Cervantes, con Iñaki Manero también formando parte de ese ecosistema del programa. Ahí yo empecé a entender que el fútbol en México no es solo un deporte. Es identidad, es pertenencia, es historia familiar, es burla, es herida, es orgullo, es memoria. Y también es territorio peligroso. Porque cuando la conversación tocaba al América o al Cruz Azul, yo sentía que entraba en una zona donde las reglas cambiaban. Lo que se decían podía sonar durísimo para alguien como yo. Yo escuchaba esas discusiones y pensaba, pero esto se puede decir así. Y sí, se podía. Porque no era una pelea real en el sentido destructivo. Era parte de una dinámica cultural donde la pasión futbolera permite un nivel de franqueza, de burla y de intensidad que uno tiene que aprender a leer. Y esa es la palabra clave, aprender a leer. Porque cuando uno migra, no solo aprende nuevas palabras, aprende a leer tonos, aprende a leer bromas, aprende a leer exageraciones, aprende a leer afectos disfrazados de carrilla, aprende a distinguir cuándo alguien te está atacando y cuándo simplemente está jugando dentro de un código que tú todavía no dominas. Y en eso, Panorama fue una escuela para mí. Una escuela inesperada, pero muy efectiva. Porque mientras llevaba a mi hija a la escuela, yo también iba a la mía. Ella iba a aprender matemáticas, historia, español, y yo iba aprendiendo México. Aprendía expresiones, aprendía referencias, aprendía cómo se habla del tráfico, aprendía cómo se comenta una noticia, aprendía qué cosas indignan, aprendía qué cosas causan risa. Aprendía que una frase puede tener un sentido literal, pero también un peso cultural que no aparece en el diccionario. Y sobre todo, aprendía algo que para mí fue fundamental. México habla con mucha franqueza, a veces con humor, a veces con ironía, a veces con dureza, a veces con una cercanía que puede confundirse con agresividad si uno viene de otro código. Pero esa franqueza, cuando uno la entiende, también acerca, porque te permite entrar en la conversación, te permite dejar de ser solamente el que observa desde afuera, te permite empezar a participar. Y creo que ahí está una de las claves de la adaptación. Adaptarse no es perder lo que uno era. Adaptarse es ir sumando códigos. Es entender que ahora también hay otras referencias, que ahora también hay otras formas de bromear, que ahora también hay otros equipos que generan pasiones enormes, que ahora también hay otras palabras que uno empieza a usar casi sin darse cuenta. Y un día pasa algo curioso. Un día estás escuchando la radio mexicana y ya no te sientes completamente fuera. Ya entiendes la broma, ya sabes por dónde viene la discusión, ya conoces los tonos, ya anticipas el comentario, ya sabes que si aparece cierto tema, se va a prender la conversación. Y entonces te das cuenta de que algo cambió. No necesariamente de golpe, no con una ceremonia, no con una bandera, no con un trámite. Cambió en la vida diaria. En el carro, en el tráfico, en la mañana cualquiera, con la radio encendida. Por eso para mí Panorama no es solo un programa de radio. Ha sido parte de mi proceso de adaptación. Ha sido una ventana para entender cómo se conversa en México, cómo se discute, cómo se bromea, cómo se exagera, cómo se defiende un equipo, cómo se dice una cosa fuerte sin que necesariamente se rompa la relación, cómo se puede hablar con franqueza y aún así mantener una dinámica de compañerismo. Y por eso sigo siendo fanático del programa, porque a veces uno cree que la adaptación ocurre en los grandes momentos, cuando llega al aeropuerto, cuando firma un contrato, cuando consigue trabajo, cuando cambia de casa, cuando resuelve un trámite. Pero muchas veces la adaptación ocurre en cosas mucho más pequeñas, en escuchar una frase y por fin entenderla, en reírte de una broma que antes no habrías captado, en darte cuenta de que ya sabes por qué el América genera lo que genera, en entender que Cruz Azul no es solo un equipo, sino también una narrativa,
en descubrir que la radio sigue siendo, como cuando eras niño, una forma de entrar al mundo. Yo crecí escuchando radio en Venezuela y muchos años después terminé entendiendo parte de México escuchando radio aquí. Quizá por eso este país fue entrando en mi vida no solo por lo que vi, no solo por lo que comí, no solo por lo que viví. También entró por lo que escuché. Y en mi caso, muchas mañanas, México sonó en 88.9. Y por eso, este es otro capítulo de mi historia como mexicano por decisión.